Hola, hola, en este pequeño video te voy a mostrar cómo dejar una instalación de WordPress en limpio. Para este punto yo asumo que ya sabes instalar WordPress, sea de manera automática o sea de manera manual. En caso que no lo sepas, porfa escríbeme en los comentarios y hago un video dándote. Para ello, primero vamos a ingresar en la parte del administrador de WordPress y lo primero que vamos a hacer es descartar acá este letrero y vamos a quitar todo esto acá de esta pantalla. Entonces para eso solamente le das clic en opciones de pantalla. Ves que se sale un menú. Y ahora lo que vas a hacer es quitarle acá todos los, los check-in para que quede en limpio. Lo otro que vamos a hacer es ir acá a ajustes, enlaces permanentes. Y aquí por defecto trae día y nombre. Vas a colocarle nombre de la entrada y vas a colocarle guardar cambios. Listo. Ahora vas a ir acá a plugins instalados. Vas a borrar los que hay por defecto acá, que son estos dos. Ah, por cierto, algo que me gusta hacer a mí es ir acá a medios, ajustes medios, y quitarle acá donde dice organizar mis archivos subidos en carpetas basadas en mes y año. ¿Esto para qué? Para que sea un poco más fácil hacer la parte del SEO. Entonces voy aquí a guardar cambios. Listo. Ahora aquí en apariencia, en temas, voy a quitarle estos dos que trae acá por defecto, pero más que todo porque no me empieza a pedir actualizaciones de temas que nos están usando. En páginas también voy a ir acá a todas las páginas. Aunque voy a borrar solamente esta y bajar esta por defecto para mostrarte algo. Que es la papelera, aquí esta que está en la papelera también la borro. En entradas, voy a quitar esa entrada de acá. Y por último, algo que voy a hacer es acá en ajustes. Listo, entonces algo que me gusta hacer es ir acá a lectura. Y en la parte de tu página de inicio muestra colocarle una página estática, en este caso una que acabo de crear en este momento que es la de ejemplo. Y guardar cambios. ¿Esto para qué? Para que me muestre esta página en el home. ¿Listo? Entonces, esta es una manera bastante rápida de hacer una instalación de WordPress en limpio